Hola, hola amigos, Dios los bendiga, mil bendiciones para todos ustedes. Les habla su pastor y amigo Jonathan Suspes del Centro Misionero Bethesda. Hoy quiero saludarte, bendecirte y decirte que tenemos la oportunidad de aprender algo nuevo, algo extraordinariamente positivo para el desarrollo de nuestra vida. No te pierdas esta oportunidad de adquirir el conocimiento de la verdad que nos permita proyectarnos y alcanzar ese propósito grande que Dios tiene para con nuestra vida. Hoy te invito para que me acompañes a una corta oración porque vamos a dar continuidad a una temática muy interesante y muy especial que seguramente va a generar una transformación y que si no la tomamos y la aplicamos en nuestra vida, quizá pueda generar complicaciones que se pueden evitar si tú y yo prestamos atención a esta interesante enseñanza. Quiero invitarte para que oremos y demos gracias al Señor. Señor, gracias. Gracias porque sé, Señor, que tú has colocado en el corazón de cada uno, Señor, la disponibilidad para aprender de ti, para conocer de ti, Señor. Gracias porque creo, Dios, que tú has colocado personas sabias, entendidas, capaces, Señor, para que puedan avanzar cada día más conforme a tus propósitos, conforme, Señor, a tus planes y conforme a lo establecido por ti. Hoy los bendigo en el nombre de Jesús. Hoy te pido, Espíritu de Dios, que tú les acompañes, que tomes el control de este tiempo, que permitas que nuestra vida pueda ser edificada, transformada, fortalecida y equipada por ti para avanzar y para ver tu gloria. Señor, háblanos, ministranos, capacítanos, guíanos, Señor, a hacer lo correcto delante de tus ojos y danos la capacidad de proyectarnos, de avanzar y de creer a tu palabra. Señor, hoy te entrego este tiempo, te entrego mi vida, te entrego la iglesia y te pido, Señor, que seas tú permitiendo que nuestra vida pueda ser edificada, pueda ser transformada y pueda ser renovada por ti, Señor, a través de tu palabra. Hoy declaramos un tiempo de victoria, un tiempo de bendición y creemos, Señor, que tú nos edificarás, nos bendecirás y nos ayudarás, Señor, para crecer y para entender cada día más tus propósitos y tu palabra. Damos gracias al Señor. Y hoy tenemos la posibilidad de estar conectados con un punto bien importante y con un elemento que nos va a ayudar no solamente a avanzar, sino también a trascender como hijos de Dios y a la vez como personas. Y es conocer el manejo, ¿sí?, de las diferentes circunstancias que se puedan presentar en nuestra vida, culturales, como lo son las tradiciones y las costumbres, los diferentes momentos que se equiparan, digámoslo así, a circunstancias donde las personas no saben qué hacer. Por ejemplo, cuando va una persona a una tribu indígena y le ofrecen una cantidad de cosas que dentro de sí siente que como que, ¿y ahora qué hago si yo no estoy de acuerdo con esto, con esto? Es importante conocer de qué manera conducirnos y de una u otra manera desenvolvernos frente a este tipo de circunstancias. Para ello, vamos a hablar acerca de 3 tipos de autoridad que Dios ha delegado. Hemos hablado de la autoridad delegada, reconociéndola como aquella autoridad que Dios le entregó al ser humano o le entregó a diferentes personas con la intención de que la puedan ejercer sobre otros. De tal forma que esa autoridad delegada es de una u otra manera la capacidad entregada por Dios a un ser humano para que ejerza autoridad sobre otros. Y Dios nos ha llamado a que tú y yo siempre tengamos autoridad y podamos ejercer la autoridad, pero de manera adecuada. Para hacerlo de manera bíblica, necesitamos consultar a través de la palabra cuál es la forma en la cual Dios nos ha delegado esa autoridad y de qué forma la podemos aplicar adecuadamente. En primer lugar, necesitamos reconocer 3 tipos de autoridad en el día de hoy. 1, la autoridad de contratos, pactos y acuerdos. En segundo lugar, la autoridad de costumbre. Y en último lugar, la autoridad funcional. ¿A qué hace referencia cada una de ellas y de qué manera la podemos aplicar? Bueno, vamos a estudiar un poco acerca de esto en Daniel capítulo 6, versículo 12. Daniel capítulo 6, verso 12, nos dice lo siguiente. Quiero que me acompañes, si tienes tu Biblia, puedes acompañarnos por un momento a lo que dice la Biblia. En Daniel capítulo 12, Daniel capítulo 6, versículo 12. Mira lo que dice la Biblia en este texto bíblico de manera precisa. Dice, fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida
a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Respondiendo el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Hay algo bien importante, y es que la autoridad no simplemente es aquel jefe, la autoridad no simplemente es aquella persona, sino la autoridad también está establecida en aquellas leyes que están dictadas en cada estado, en cada país, en cada lugar, en cada departamento o municipio. Hay leyes, hay normas que se deben cumplir. En Estados Unidos, según el condado o según la parte del territorio donde te encuentres, hay leyes, hay cosas que están aprobadas en cierto distrito, que no están aprobadas en otro, y que de una u otra manera, si cambiamos de estado, pues simplemente tenemos que sujetarnos a leyes nuevas allí. En Colombia, pues generalmente hay leyes muy generales establecidas de manera específica para todo el territorio, pero en momentos como los que hemos estado viviendo, como la pandemia, nos hemos dado cuenta que a nivel departamental o municipal, los alcaldes o gobernadores han comenzado a establecer diferentes normas en ese municipio. Por ejemplo, hay alguna norma donde hay un toque de queda a partir de las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana, pero vamos a otro departamento y allí hay una circulación normal de los habitantes. De tal forma que nosotros debemos tener en cuenta que la autoridad, de cierta manera, lo que tú y yo debemos respetar y reconocer, no es simplemente la autoridad del jefe, de mis padres, la autoridad del alcalde, del gobernador, no, sino también la autoridad que representan las leyes, las normas y todo lo establecido. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo vamos a la Biblia nos da una instrucción muy específica y directa. Y esta instrucción específica y directa que Dios nos da es para que tú y yo comencemos a conducirnos y a desarrollarnos de manera específica. Romanos capítulo 13, versículo 1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces la Biblia es clara y específica cuando nos dice, mira, tenemos que tener mucho cuidado en nuestra manera de conducirnos, porque la palabra de Dios nos lleva hacia un punto clave, hacia un punto neurálgico, digámoslo así, hacia algo que es fundamental. Y es que tú y yo reconozcamos la autoridad que Dios ha delegado, pero no simplemente en las personas, sino también en las normas, en las leyes y en todo lo establecido. ¿De qué manera nosotros entramos a reconocerlas? Primero, reconociendo, ¿sí?, aquellas normas que se encuentran a nivel local. Si tú vives en México, si vives en Panamá, si vives en Colombia, Estados Unidos, en el Medio Oriente o en Oceanía, en el lugar donde te encuentres, vas a encontrar normas, vas a encontrar leyes, vas a encontrar normativas que te van a llevar a ti a hacer cosas o a no hacerlas. Y nosotros como hijos de Dios fuimos llamados por Dios en primer lugar a cumplir con estas normas. La Biblia dice que desde los tiempos antiguos había normas que no podían ser abrogadas, quiere decir no podían ser cambiadas, no podían ser quitadas, sino que tenían que obedecerse, tenían que reconocerse y tenían que ponerse en práctica. De tal manera que si cada uno de nosotros queremos comenzar a vivir bajo una normativa diferente, bajo los principios establecidos por Dios, pues necesitamos claramente tomar la determinación y fortalecer en nuestro corazón la convicción de que estas normas pues también provienen de Dios. Porque la palabra de Dios dice que nada sucede sin la voluntad de Dios y que nada pasa sin que Dios lo pueda permitir. El problema es que en ocasiones nace el sentimiento de injusticia. Y cuando algo yo lo percibo como injusto, mi corazón tiende a rebelarse, a practicarlo, a tomar la determinación de no hacerlo. Y nosotros necesitamos tomar la determinación como hijos de Dios de decir, Señor, si hay una normativa departamental, municipal, yo voy a tomar la decisión de cumplir con esas leyes, con esas normas que están establecidas. Ahora, cuando hablamos de una autoridad de contratos,
de pactos y de acuerdos, también estamos hablando de que existen diferentes acuerdos a los cuales logramos llegar con algunas personas. Por ejemplo, alguien dijo, mire, yo quiero que usted me arregle el apartamento, quiero que le subas 2 paredes y quiero que le realices este proceso, sí, por tanto dinero. Entonces logramos ese acuerdo con un maestro de construcción, con un diseñador de espacios, y esta persona comienza a trabajar, pero al final, ¿sí?, la persona que tenía que pagar dice, no, a mí no me alcanza, mire, yo le pago tanto nomás y si a usted le parece bien y si no, pues deje todo así. Mire, cuando tú y yo logramos un acuerdo, delante de Dios llega nuestro compromiso. Porque la Biblia dice, tu sí sea sí o tu no sea no. La Biblia es clara cuando nos lleva a nosotros a el proceso del compromiso. Nos dice, mire, si tú y yo adquirimos un compromiso, que tu sí sea sí y que tu no sea no. Si adquirimos un compromiso, que tengamos la capacidad de reconocer que estamos allí bajo un compromiso. Entonces es importante que nosotros tengamos muy en claro que en muchas ocasiones las personas pueden estar allí bajo una percepción de decir, yo no estoy de acuerdo, o sí, yo estoy de acuerdo, pero yo quiero que tú y yo tengamos algo claro. Después de que haya un compromiso, tu sí sea sí y tu no sea no. Cuando tú y yo logramos un acuerdo con alguien, es fundamental que seamos personas que no abroguen, que no cambien, que no modifiquen ese acuerdo. Tenemos que tener una capacidad de que nuestra palabra sea como una firma, que nuestras palabras sean tan firmes, tan claras, que aunque otro cambie de opinión, yo no lo haga. Que aunque otra persona cambie su percepción, yo no lo haga. ¿Por qué? Porque adquirí un acuerdo, porque determiné, porque tomé la decisión de tener un compromiso y ahora lo cumplo. No, que tengo el compromiso de decir, mire, esta semana yo voy a estar allí a las 6 de la mañana, de 6 a 7 te voy a ayudar a hacer esto. Pero entonces la otra persona, de una u otra manera, no se levantó temprano el primer día. Y entonces como no se levantó temprano el primer día, y entonces iniciamos no de 6, sino a las 6:20, 6:30, entonces al otro día yo, no, ¿para qué me levanto temprano? ¿Para qué voy y le cumplo a las 6 y él no me va a cumplir? No, yo ya adquirí un acuerdo. Y como lo adquirí, mi compromiso es permanecer en él. Mi compromiso es ser firme de tal manera que yo permanezca en eso que ya he dicho. Uno de los peores errores que el creyente puede tener, digámoslo así, como ser humano, es la incapacidad de ser firme con sus compromisos. La falta de firmeza genera descrédito en ese creyente y a la vez desacredita la obra que Dios está haciendo en ese creyente. ¿Cuántas personas dicen, mire, yo mañana a las 3 de la tarde le tengo su dinero? Y llega la persona a recibir su dinero y a las 3 de la tarde ese hombre no está. Llega a las 10 de la noche, cuando ya sabe que el que venía a cobrar ya no está. Cuando sabe que si se quedó 3 horas esperando, no importa. Pero a las 10 de la noche seguro que no está. Y al otro día madruga y se va, con la intención de que no lo hallen, de no cumplir, de no dar la cara frente al compromiso que había adquirido. Hay personas que lo hacen porque no hallan la posibilidad de pagar. Y si no lo hallan, entonces tienden a mentir, en vez de acudir a la verdad y a través de ella, que Dios extienda su misericordia. Cuando tú y yo somos sinceros y no tenemos, y de una u otra manera vamos y decimos, mire, no puedo hacerlo ahorita, pero dentro de tanto tiempo sí lo puedo hacer. No, pero es que yo lo necesito para mañana. No puedo. Y de pronto la otra persona se altere o algo. Pero ¿sabe? Cuando tú dices, Señor, yo quiero hacerlo y voy a caminar con la verdad, Dios incluso antes de ese tiempo te va a dar para que cumplas. ¿Por qué? Porque Dios honra la sinceridad, la integridad de tu corazón y la determinación de no andar con mentira, con engaño. Pero cuando la persona determina engañar, se está engañando a sí mismo también, creyendo que Dios le va a bendecir o le va a respaldar a través de su engaño.
Y entonces lo que hace es que incluso llega el tiempo donde sí creía que podía cumplir y tampoco lo podrá hacer. ¿Por qué? Porque vive a través del engaño. Entonces dice la Biblia, no os burléis, no os engañéis, perdón, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Cada vez que nosotros sembremos de ese engaño, de esa mentira, pues vamos a tener que vivir y experimentar momentos donde otro nos engañe, donde otro como que estafe, donde otro trate de sacar ganancia deshonesta. ¿Por qué? Porque vivimos de lo mismo. Entonces, cuando tú y yo tenemos un acuerdo, debemos entrar y cumplirlo. Ahora, esto es un acuerdo verbal o es un acuerdo que yo he logrado con alguien a través de sentarnos, hablar y generar algunos compromisos. Pero yo quiero que tú y yo también tengamos algo bien presente. ¿Qué pasa con aquellos acuerdos que tenemos con personas muy cercanas y que de una u otra manera, al ser cercanas, tendemos a incumplir o a no tener en cuenta que también son importantes? ¿Qué pasa con aquellas personas? Mira, uno de los momentos o una de las circunstancias donde más se incumplen los acuerdos es en la relación familiar. Cuando aquel esposo le dice a la esposa, mire, yo me comprometo contigo a cambiar. Y en realidad no cambia. Dice, no, pues igual mi esposa no me dice nada. O determina justificarse y decir, no, igual pues ella toda la vida va a ser cantaletosa. Sea que yo cambie o no, ella siempre va a estar gritando. Entonces la persona determina justificar la razón por la cual es mentiroso y tiende a engañar. De tal manera que la persona determina bajo su propio criterio cambiar sus determinaciones y comenzar a caminar en un engaño o en la mentira. De tal forma que tú y yo necesitamos comenzar a tener algo muy claro. Y es que como hijos de Dios no podemos ni siquiera tener la opción de ser de los que cambian de opinión. La Biblia dice, no podemos ser de doble ánimo, porque seríamos como la onda del mar que va de un lugar a otro y nunca llega a su fin. Nunca vamos a lograr un propósito, nunca vamos a alcanzar mientras seamos como la onda del mar que va de un lugar a otro. Que sí, hoy sí, mañana no, yo cambié de opinión, la verdad es que no me parece. No, hoy me comprometo, pero, sí, yo me comprometí, pero la verdad es que qué pena. No, necesitamos tener una capacidad de cumplir con esos acuerdos. ¿Cuántos hombres dijeron, no, yo necesito que me ayuden, pastor, porque mi hogar está mal, Y entonces se entró en un proceso de restauración, de transformación, donde ambos lograron también un acuerdo, donde ambos lograron vislumbrar una solución, pero uno de los dos no quiso cumplir y echó abajo todo lo que se estaba construyendo. La palabra de Dios dice que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Ahora, si Dios quiere edificar la casa, pero yo no trabajo, pues tampoco será edificada. Porque yo tengo que poner de mi parte, porque yo tengo que comprometerme con Dios, a ser firme, a ser una persona de carácter, a ser una persona, como dice la palabra de Dios, que el Espíritu de Dios quiere formar en nosotros, ser una persona con una conducta firme. Ser alguien que determina cosas. Y esto es fundamental, porque el Espíritu de Dios dentro de su fruto contiene una de esas virtudes. La Biblia dice amor, gozo, paz, benignidad, bondad, templanza, la firmeza, la capacidad de decir sí, la capacidad de decir no estoy de acuerdo. Y esto también debe ser algo bien importante. ¿Cuántas personas logran acuerdos por temor? O logran acuerdos porque se sienten como encerradas. No, yo le dije que sí, pero la verdad yo no quería. No, necesitamos entrar allí a la presencia de Dios para que Dios sane nuestro corazón y nuestra vida. Decirle, Señor, dame la capacidad de tomar la determinación de decir no cuando no esté de acuerdo. De decir, no me parece. De decir, no me uno a ese compromiso. Cuando sé que no puedo cumplir o cuando simplemente no estoy de acuerdo y no lo voy a hacer con la libertad y con la excelencia que debería. Esto es fundamental,
Porque así como nosotros logramos acuerdos y tenemos que ser firmes, también tenemos que tener la capacidad de ser firmes en determinar no aceptar un acuerdo, no involucrarme en algo, no sumergirme en una circunstancia que posiblemente pues no me va a producir bien. ¿Por qué? Porque no estoy de acuerdo, porque no quiero, porque no estoy de ánimos para hacerlo. Entonces aprendamos también a tomar la determinación de decir no. Cuando lo hacemos, algo bueno y poderoso de parte de Dios comienza a suceder a favor de nosotros. Ahora, yo quiero que miremos algo bien importante, y es que cuando hablamos de la autoridad de contratos, pactos y acuerdos, también estamos hablando de la autoridad de contrato. Ya hablamos acerca de un acuerdo, listo, de algo que podemos generar entre dos personas. Pero ¿qué es un acuerdo? Es aquella en la cual se estipulan los términos y condiciones para un contrato. Por ejemplo, aquel hombre, ¿sí?, que dijo, uy, yo tengo deseo de construir mi casa, y se sentó con el arquitecto y dijo, mire, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. Y él dijo, mire, esto me parece que lo podemos hacer, esto yo te aconsejo. Dijo, sí, a mí también me parece. Y bueno, lograron un acuerdo. El acuerdo es cuando tú y yo logramos concertar con otra persona, ¿sí?, y estar en un mismo sentir o en un mismo corazón, en un mismo ideal, o simplemente los dos creemos que la solución o la acción o la manera en la cual se debe realizar algo es a través de unos parámetros en los cuales ambos estamos de acuerdo. Tú y yo debemos aprender a manejar esto con mucha sabiduría. Tenemos que tener la capacidad de entrar allí y decir, yo no me quiero involucrar, decir no, decir está bien, pero comprometerme con Dios. El problema es que en ocasiones creemos que el acuerdo es con alguien y nos olvidamos que todo lo que hacemos, lo hacemos como para el Señor y no para los hombres. Cuando tú haces un acuerdo, ese compromiso llega delante de Dios, porque Dios es tu Padre y Dios es el que te ha formado y Él es el que recibe el testimonio de lo que tú eres. Es el que es impactado por lo que tú haces o no. Entonces es importante que tú y yo tengamos en cuenta que nuestros acuerdos deben ser firmes, deben ser con una determinación y a la vez no pueden estar cambiando como la ola del mar que va de un lado para otro. Génesis capítulo 23, yo quiero que miremos algo bien interesante que la Biblia nos enseña en Génesis capítulo 23, versículo 7. Aquí vamos a hablar un poco acerca de algo bien interesante, como lo es, ¿sí?, la autoridad del contrato. Génesis capítulo 23. Y el contrato ya es cuando tú y yo hemos logrado acuerdos y luego de esos acuerdos firmamos un documento. Al quedar firmado, en muchas ocasiones queda firmado y luego se va a la notaría para que quede allí estipulado como un acuerdo que no se puede cambiar. Un acuerdo sobre el cual ya hay una autoridad competente que ha recibido el testimonio, digámoslo así, o ha confirmado que eso es lo que ambos han determinado. Ahora, Génesis 23 nos lleva a comprender algo bien importante. ¿Cómo deberían ser esos acuerdos? ¿Y cómo deberían ser esos contratos? Porque hay contratos que dejan tantos vacíos que por último la persona dice, no, yo creo que lo que habíamos acordado es esto. Y ella dice, no, nosotros no acordamos esto. ¿Por qué? Porque el contrato fue muy general. Fue tan general que de una u otra manera cualquier persona puede decir o generar una opinión diferente. Por ejemplo, se hizo un contrato, se firmó, donde se le dijo a un arquitecto, mire, el contrato consiste en construir una casa de 2 plantas que contenga 3 piezas, una cocina, 2 baños, un patio, una zona de descanso. Ese es el contrato. Y entonces vino el arquitecto y dijo, claro, yo lo hago. Construyó la casa, 2 plantas, 3 piezas, 2 baños, una zona de descanso, una cocina, y construyó lo que estaba escrito allí y lo entregó en obra negra, sin pintar, sin enchapar.
Y entonces la otra persona dije, pero si habíamos dicho que se iba a ser pintado, dijo, acá en el contrato no aparece. No, pero si yo le había dicho a usted que me colocara las tazas y los lavamanos, no, ahí me dijeron que construyera un baño, no que le pusiera, no que lo dejara habilitado. No, pero es que aquí no dice nada. Entonces, algo que tenemos que tener muy en cuenta es que si nosotros hacemos un acuerdo, listo, logramos un acuerdo con alguien. Pero cuando vamos a firmar un contrato, ese contrato tratemos de que no sea general, sino que sea específico, que tenga unas delimitaciones, que nos permita a nosotros, de una u otra manera, exigir o tener claridad sobre lo que realmente se va a realizar. Génesis capítulo 23, del 7 al 19, mira lo que dice la palabra de Dios. Y quiero que lo leamos juntos. Génesis capítulo 29, versículo 7 al 19, dice la Biblia. Y él dijo, he aquí aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado. Abrevad las ovejas e id a apacentarlas. Génesis capítulo 29 del 15 al 21. Leámoslo desde el versículo 15 para avanzar más rápidamente. Entonces dice, entonces dijo Labán a Jacob, por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Y Labán tenía 2 hijas, el nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo parecer, de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no que te la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Y así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le pareció como pocos días porque la amaba. Entonces yo quiero que tú y yo tengamos en cuenta algo bien importante. El acuerdo de Labán con Jacob por Raquel tenía un criterio específico. ¿Qué criterio? 7 años. Sí. No dijeron, trabaje un tiempo conmigo y después miramos qué hacemos. ¿Sabe que esa es la manera en la cual muchas personas dicen las cosas? Venga, pues venga mi ayuda y ahí miramos. Venga y hacemos esto y ahí miramos de a cuánto nos toca. De esa manera, muchas personas comenzaron a generar contratos y dijeron, listo, hagámoslo. Y entonces firmaban que iban a trabajar o que iban a hacer algo. Y sabe, después decían, bueno, pero acá en el contrato no dice cuánto le va a pagar. Ah, no se preocupe, que eso es lo de menos. Trabaje, que eso, al que trabaja no le falta la comida. Y luego sí, ciertamente, le daban de comer, pero el salario no era lo que se esperaba, o la persona no recibe la recompensa final, o simplemente la persona pues le corresponde entrar, sufrir y sobrellevar las diferentes circunstancias que se viven allí. ¿Por qué? Porque la persona no tuvo en cuenta que ese contrato tuviese la claridad suficiente para luego exigir o luego solicitar que se cumpliese con él pues las normativas. En este caso yo quiero que tú y yo tengamos en cuenta lo siguiente. Primero, la palabra de Dios nos dice en Génesis 29, Génesis 29 del 15 al 21, algo bien interesante. Y es que Jacob hizo un contrato, un compromiso, ¿sí? Dijo, mire, yo quiero a Raquel y para obtenerla voy a trabajar 7 años. Había un compromiso claro, un compromiso específico y con ello, pues Jacob tenía claridad y al finalizar los 7 años ya sabía qué era lo que iba a recibir. La otra persona ya sabía qué era lo que tenía que dar y Jacob sabía qué tenía que realizar. Sencillo, práctico, pero contundente. Cuando somos específicos y claros, pues pueden las cosas ser mucho más fáciles. Ahora, cuando vamos a Génesis capítulo 23, allí encontramos a el abuelo de Jacob, Abraham. Génesis 23, versículo 7.
Y en Génesis 23, versículo 7, encontramos lo siguiente. Dice la Biblia de la siguiente manera. Y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Het, y habló con ellos diciendo: si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta delante de mí, oídme e interceded por mí con Efrón, hijo de Zohar, para que me dé la cueva de Macpela, que tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé, para posesión de sepultura en medio de vosotros. Este Efrón estaba entre los hijos de Het, y respondió Efrón heteo a Abraham en presencia de los hijos de Het, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo: no, Señor mío, ayúdeme, óyeme. No, Señor mío, óyeme. Te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella. En presencia de los hijos de mi pueblo te la doy. Sepulta tu muerta. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra, diciendo: antes, si te place, te ruego que me oigas. Yo daré el precio de la heredad. Tómalo de mí y sepultaré en ella mi muerta. Respondió Efrón a Abraham diciendo: Señor mío, escúchame, la tierra vale 400 siclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Entierra pues tu muerta. Entonces Abraham se convino con Efrón, y pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo, en presencia de los hijos de Het, 400 siclos de plata, de buena ley entre mercaderes. Y quedó la heredad de Efrón, que estaba en Macpela, al oriente de Manré, la heredad con la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad y en todos sus contornos, como propiedad de Abraham, en presencia de los hijos de Het y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Versículo 19. Después de esto sepultó Abraham a Sara su mujer en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Manré, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. ¡Wow! Mira esto tan interesante. Había algo, y es que Abraham quería un territorio para sepultar a Sara, su mujer, que había muerto. Y entonces fue y habló con el dueño de dicha tierra, de dicha heredad, y le dijo: mira, véndeme. Y él dijo: no, yo te la ofrezco. Y él dijo: no, yo quiero comprarla y tener el certificado, tener de cierta manera esa tierra como pertenencia mía. Y no que quizá al morir aquella persona que tenía la heredad, entonces sus hijos, su descendencia, viniesen a reclamar esa tierra. Entonces Abraham dijo: no, yo quiero que me pertenezca, yo quiero pagar para que esa tierra sea mía y ahora sean mis descendientes los que tengan derecho sobre ella, ¿sí? Ahora, ¿de qué manera lo hizo Abraham? En este tiempo, pues quizás no se tomaban hojas y decían: bueno, Abraham dijo, usted dijo, firmen acá. No, lo que se hacía es que se tenían testigos. Por eso hablaban delante del pueblo, delante de los varones de dicha ciudad. ¿Para qué? Para que todos ellos sirvieran de testigos de que eso se había comprometido y de qué manera se había hecho. Y miremos algo bien interesante. Y es que Abraham delimitó su compra. ¿En qué sentido? Miremos lo que dice la Biblia. En Génesis dice: y quedó la heredad de Efrón, que estaba en Macpela, entonces en el lugar, y luego dice: al oriente de Manré, la heredad con la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad, y en todos sus contornos. ¿Qué fue lo que hizo? Mire, alguien pudo haber dicho: no, la cueva es suya, el resto es mío. No, dijo: la cueva, con todos los árboles y con todos los que están en su contorno. ¿Qué hizo? Delimitar, decir: no solamente compré la cueva, compré todos sus contornos. Y cuando nosotros aprendemos a tener esto claro, nos va a ser mucho más fácil cuando firmemos un contrato o cuando realicemos un contrato con alguien. Ubiquémosle una delimitación, ubiquemos un proceso adecuado. Cuando no lo hacemos, pues simplemente generamos conflictos y comenzamos a adquirir problemas. ¿Cuántas personas adquirieron un contrato y dijeron: trabaje conmigo? ¿Sí? Y le hicieron firmar un contrato básico de trabajo, pero no le dijeron específicamente qué debía hacer, cómo lo debía hacer. Y luego
la persona que debía trabajar dijo, no, yo no hago eso. ¿Por qué? Porque eso no está en mi contrato. No, yo no hago eso porque no está en mi contrato. Y entonces la persona se rehúsa a hacer una cantidad de cosas que el contratador esperaba, ¿sí? O el contratante esperaba que la persona realizara, pero no las hace porque no figura en su contrato. ¿Por qué? Porque no se especificó, no se aclaró. Al igual que cuando el trabajador ingresa a trabajar y de una u otra forma comienza a identificar que no, yo pensé que era hasta las 6 de la tarde, no, es hasta que terminemos, terminó a las 9, no, pero en el contrato no dice nada, dice hasta terminar labores. Y entonces como la persona no se fijó en que en el contrato hubiese pues una claridad, pues ahora le toca de cierta manera, si quiere continuar en su empleo, aguantarse. ¿Por qué? Porque en el contrato figura que es hasta que terminen labores y no hasta una hora específica. Entonces tenemos que ser muy precisos, tenemos que ser muy claros. Cuando tú y yo adquiramos un contrato, un compromiso, uno, ese compromiso debe ser firme. Y dos, si adquirimos un contrato, debe tener una delimitación, debe tener unos linderos, debe tener de una u otra manera unos parámetros específicos. Si no, nos vamos a meter en problemas. ¿Cuántas personas viven en problemas porque simplemente no tienen, ¿sí? Un contrato con qué decir, mire, es así. ¿Cuántas personas arrendaron su casa? Y luego de que la arrendaron, ¿sí? Entonces dicen, no, mire, estas personas no han cumplido con lo que ellos se comprometieron. Ellos dijeron que iban a cuidar la casa o que iban a hacer esto, que esto, lo otro. Y entonces le dicen, bueno, demuéstreme que ese fue el compromiso de ellos para hacerlos cumplir. Ah, no, pues es que nosotros no firmamos contrato porque como era un conocido mío, como era un amigo, como era mi primo, es que es mi tía. Y entonces, como son cercanos, no se establece algo verídico, no se establece un contrato. Y entonces ahora esa persona está en la casa incumpliéndolo todo, pero no hay una manera de exigirle de manera específica. ¿Por qué? Porque no hay un contrato, ¿sí? O cuando una persona dice, mire, yo le voy a pagar el arriendo, y va y paga el arriendo, y paga el arriendo, y paga el arriendo. Y luego ese contratador que de pronto es injusto, o es una persona que le gusta creer que a través de la sagacidad y demás cosas, y de la astucia, puede enriquecerse cuando en realidad va a venir a pobreza. Pero él cree eso, entonces dice, va y demanda al y le dice, no, usted nunca me ha pagado, lleva 4 meses sin pagarme. Y la persona que adquirió un arriendo dice, no, yo le he pagado cumplidamente, yo no le he quedado debiendo nada. Y entonces viene y dice, demuéstrelo, ¿dónde están los recibos de que usted estuvo pagando mensualmente? No, pues nosotros no hacemos recibos, nosotros lo que hacemos es que pues a la persona yo le voy pagando, él sabe que yo le he pagado, diga la verdad. No, a mí no me ha pagado. ¿Y cómo lo voy a comprobar? ¿Cómo voy a comprobar? Si no tengo un documento, si no hago un recibo de caja, si no hago un recibito que me firme la persona y que me diga, aquí está, estamos al día. Porque cuando tenemos todo firmado, no, él no me ha pagado. Mira, aquí está, todo mes por mes. Ah, entonces él está engañando. Nadie le va a dar razón. Y yo voy a estar librado ¿de qué? De un problema, porque tomé la decisión de cumplir con ese compromiso. Entonces tú y yo debemos ser muy sinceros, sobrios, sabios, prudentes y entendidos en el contexto de que necesitamos ser personas que al adquirir un compromiso adquieran delimitaciones, ¿sí? Por ejemplo, cuando tú adquieras un compromiso con alguien, de pronto tú dices, uy, es que mi primo está pasándola mal. Yo voy a darle la posibilidad de que por un mes viva en una habitación para que esté mejor. Muchas personas tomaron esa decisión, pero nunca le colocaron una delimitación a esa persona, nunca le dijeron, mire, te vamos a dar la oportunidad, pero aquí hay unas normas. Entrada hasta tal hora. Volumen de cualquier equipo que tengas, bajo. Respeto a esto. Y colocar unas normas. ¿Está de acuerdo? Si la persona está de acuerdo, se hace. Si dice, no, yo así no me parece, primo. Listo, tranquilo, no se preocupe. Igualmente voy a estar orando por usted para que encuentre un lugar donde quedarse. Punto. ¿Por qué? Porque de esa manera me voy a cuidar a mí, voy a cuidar a mi familia y voy a estar mejor.
Aunque lo sano y lo correcto es pues no involucrar personas externas a nuestra familia, en nuestra casa, en nuestro hogar específico. ¿Sí? Si tengo la posibilidad de ayudarle con un mes de arriendo, voy y le ayudo para que se quede en un lugar. Pero preferiblemente en nuestro hogar siempre mantenerlo como nuestro núcleo familiar exclusivo. Es lo más sano y es lo más correcto. La palabra de Dios lo enseña y lo muestra como algo importante que debemos tener en cuenta. A tal punto que la Biblia dice, dejará a su padre y a su madre, ¿sí? Y se unirá a su esposa. Y si Dios dice que deje lo más cercano, pues cuanto más a diferentes personas que también hacen parte de nuestra familia, pero que no es sano involucrarlas dentro del contexto de nuestro hogar. Pero ese no es el punto del día de hoy. El punto es entender que un contrato debe tener una delimitación, unos linderos, debe ser claro, debe ser específico. No nos metamos en problemas, no terminemos en discusiones, no terminemos en un juzgado por no ser claros, no terminemos pagando multas por no ser claros. ¿Cuántos contrataron a un trabajador y por no ser claros con él, ahora tienen que pagar una cantidad de cosas? Entonces, tengamos cuidado. Ahora, cuando tú vayas a firmar un contrato, tómate el tiempo de leerlo, tómate el tiempo de analizarlo, tómate el tiempo de examinar a ti mismo en tu corazón si estás dispuesto a cumplir con todo eso. Si no, no lo firmes. ¿De qué nos serviría a nosotros firmar un contrato que después va a ser una carga, un problema y un conflicto? Necesitamos ser muy claros y específicos. Porque si nosotros no tomamos la determinación de renunciar, de despojarnos de todo aquello que de una u otra manera pueda afectarnos, pues simplemente, mire, vamos a vivir de problema en problema. Y no porque Dios diga, uy, lo voy a castigar. Y no porque el diablo diga, uy, es que... No, es porque yo voluntariamente determino ser descuidado. Voluntariamente determino ser una persona que en vez de analizarlo todo de manera correcta, digo, pues lo que usted diga está bien. Lo que usted crea está bien. ¿Cuántas personas se fueron a trabajar, trabajaron el día, hicieron un buen trabajo y cuando le fueron a pagar, le preguntaron, ¿cuánto le debo? Lo que usted crea está bien. Y si saca una moneda de 100, si saca un billete de 1000, o si simplemente le da los 5,000 pesos de los pasajes, ¿qué tendría que hacer yo? Agachar la cabeza y decir gracias e irme. ¿Por qué? Porque yo dije, lo que usted crea está bien. Y luego digo, no, pero es que usted cómo se le cree que me va a dar 5,000 pesos. Usted no me dijo cuánto. Si no le gusta, dígame. No, pues no sé lo que usted diga, pero pues sea consciente. No, seamos precisos, seamos personas claras, específicas. Y de esa manera no tendremos dificultades. Estaremos bien y nos irá bien. Ahora, es importante que en estos acuerdos que tengamos con diferentes personas, si hay la posibilidad, pues hagamos lo que hizo Abraham. Tengamos testigos, hagamos lo que Abraham vio como una opción precisa. Utilicemos de otra manera como la presión que otras personas pueden ejercer a través de que estén presentes en el momento de un compromiso, en el momento de un acuerdo. Cuando tú vayas a hacer un acuerdo o algo, pues si hay otras personas presentes, pues van a respaldar lo que tú de una u otra manera hiciste. Pero lo más sólido es lo que está escrito. Los contratos, los acuerdos, los pactos, los compromisos que yo hago con alguien, ¿sí? Donde yo digo, mire, yo me comprometo, yo estoy determinado, eso lo debemos cumplir. El pacto consiste, un ejemplo de ellos es el matrimonio. Es un pacto que hacemos con la otra persona, delante de Dios. ¿De qué? De respetarla, de amarla, de estar con ella en la enfermedad, en la sanidad, en la pobreza, en la riqueza, en todo tiempo. Ese pacto que se hace allí, eso también es una autoridad. Por eso dice la palabra de Dios algo bien importante, que el que se case, si determina divorciarse, quédese solo. ¿Por qué? Porque delante de Dios sigue vivo el pacto que yo hice con esa persona. Y ese pacto fue consumado el día en que esas dos personas se casaron y estuvieron juntas.
consumaron el pacto. Y una de las cosas que tú y yo debemos tener en cuenta es que a veces decimos, sí, es que yo tomé ese acuerdo, sí, yo esto, lo otro, yo hice este compromiso. Pero hay cosas que son importantes. Este pacto, por ejemplo, consiste en un compromiso para toda la vida, en un acuerdo para toda la vida. Y a diferencia de los contratos y acuerdos, el pacto que se hace queda generalizado en el contexto de que sea en la enfermedad, o sea en la riqueza, sea en la pobreza, sea que la persona haya salido como yo esperaba o no, yo ya hice un compromiso, dije sí. Y ahora me corresponde ¿qué? Cumplir. Me corresponde estar ahí, me corresponde respetar, me corresponde actuar a favor de esa persona, ayudarla, escucharla, servirla, amarla, porque ya adquirí ese pacto o ese compromiso. Entonces yo quiero que tú y yo tengamos muy claro que Dios nos ha llamado a que seamos muy respetuosos y muy responsables de los compromisos que tenemos. No seamos personas que de una u otra manera, sí, yo hago, y después el hermano, no vino, no estuvo. Tengamos cuidado. Ahora, dentro de la iglesia también hay diferentes acuerdos que se logran. Cuando alguien hace parte de un grupo ministerial, cuando alguien de una u otra manera dice, no, yo quiero servir y yo quiero hacer parte de este grupo, de esta actividad, tenemos que tener en cuenta que estamos adquiriendo un compromiso que posiblemente el Señor lo está recibiendo y está observando nuestra conducta y nuestra forma de desenvolvernos en ese acuerdo, en ese compromiso que adquirimos. Entonces lo primero que yo quiero que tengamos en cuenta es que cuando tú y yo adquirimos un acuerdo, cuando adquirimos un compromiso, ¿sí? Debe ser inquebrantable para nosotros, porque Dios no cambia. La Biblia dice que Dios es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. La Biblia dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para volverse atrás. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Sé imitadores de Él. Imitemos al Señor. Imitémoslo. La Biblia dice que el Señor Jesús, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero si no, yo voy a cumplir. Aquí estoy. Señor, yo hice este acuerdo con Él y ahora salí perdiendo. Pero ya hice un acuerdo, entonces ¿qué voy a hacer? Cumplir. ¿Cuántas personas dijeron, mire, yo le hago esto por 2 millones de pesos? Y mientras lo hacía, se dio cuenta que parecía una cosa a la otra y salió por 2 millones 100. No tuvo ganancia, tuvo pérdida. Pero ya que hizo un acuerdo, respételo. Si no tuve la prudencia y la capacidad de sentarme a analizar de una manera mucho más clara y específica lo que se necesitaba para realizarlo y dar un precio adecuado, entonces ahora me corresponde a mí respetar el acuerdo. Ahora, ¿qué sucede cuando hay un acuerdo y otra persona no cumple, pero yo sí? Por ejemplo, fui donde un carpintero, le dije al carpintero, mire, hágame un favor, yo quiero un mueble, así, de 2 puertas, con un vidrio en una de las puertas para mirarnos al espejo cuando me esté cambiando. Quiero que tenga en la parte de abajo 3 cajones. Y también quiero, ¿sí?, que en la parte de arriba tenga como unos adornitos así bien bonitos. Y él le dijo, claro, yo se lo hago así como usted me lo pide. ¿Sí? ¿Cuánto vale? No vale 500,000, listo. Y entonces el carpintero comienza a hacer el armario, pero cuando la persona que fue a mandar a hacer su armario llegó y dijo, venga, pero yo le pedí 2 puertas y usted solo me hizo una grande. A mí me gusta, era de 2. No, es que no me alcanzaba la madera y en esto, y yo la hice de 1. Venga, ¿y los adornos de arriba qué pasó? Yo le dije que fueran grandes y usted me hace unas cosas chiquitas. No, pero no delimitamos o no aclaramos
¿Qué tamaño iban a ser esos adornos? Usted me dijo que bonito, yo se los hice bonito. No, ¿por qué me hace eso? No, eso fue y así está. Lo de la puerta igualmente se gastó la misma madera, vale lo mismo. Y entonces, como yo ya hice un acuerdo un acuerdo, y de pronto no lo delimité, sino simplemente le dije, listo, yo le voy a pagar. O si lo delimité, pero el otro no me cumplió, ¿qué hago yo? ¿Qué debería hacer? Mira lo que la palabra de Dios nos enseña. Allí mismo en el libro de Mateo encontramos algo bien interesante. En Mateo capítulo 5, en adelante. La Biblia comienza a hablarnos acerca, pues, de la forma en la cual tú y yo, como hijos de Dios, pues nos conducimos, nos desarrollamos, vivimos. Entonces, hay una manera en la cual tú y yo deberíamos conducirnos. Mateo capítulo 5, versículo 35. Mateo 5, 35. Dice la Biblia. Desde el 34, dice la Biblia, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no podéis hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. En pocas palabras, Dios dice, mire, el que cambia lo que había dicho, el que cambia lo que había determinado, de mal procede. ¿Qué quiere decir? Que el que está cambiando, ese carpintero, está haciendo mal delante de los ojos de Dios. Está realizando algo plenamente desagradable ante Dios. Y de mal procede, implicando que también Dios mismo, dice la Biblia, que Él vendrá con su paga, a cada cual por sus obras. Y entonces eso que Él ha hecho, Dios le dará su paga. Pero en cuanto a mí, Dios me dice, tú sí sea sí y tú no sea no. ¿Qué quiere decir? Páguele. Dios te dará y te bendecirá 1000 veces más por honrarlo a Él y determinarte a cumplir con lo que tú te habías comprometido, aunque la otra persona no haya cumplido. Aprendamos a ser intachables. Porque después aparecerá ese carpintero y dirá, no, ese cristiano me robó, me dijo que 500,000, eso me dio que 400,000 y vino acá a la brava y se puso a pelear conmigo. No, mire, porque Dios se ha honrado, porque tú como hijo de Dios no quedes en descrédito. Mire, tomemos la determinación de cumplir. La Biblia dice que Él honra a los que le honran. Una acción de honra es reconocer que como representante de Cristo, aunque obtenga pérdida, yo voy a cumplir. ¿Por qué? Porque le estoy presentando todo al Señor. Porque todo lo que hago lo hago para el Señor. Señor, yo voy a cumplir porque lo estoy haciendo para ti. Quiero ser excelente y quiero cumplir aunque otro no me cumpla. Y luego dice, me agrada. Entonces yo te voy a honrar y te voy a bendecir y te voy a ayudar y te voy a proveer 1000 veces más para que compres todos los clóseres que quieras y una casa donde quepan 10. Porque me agradas, porque amas más mi ley, mis mandamientos, que no pueden ser abrogados, porque cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Amas más esos principios, entonces te bendeciré. Y así no lluevan las bendiciones. Nuestro corazón estará en paz y agradable ante Dios. Listo para que la mano de Dios siga obrando a favor de nosotros. No temamos a perder algo. No temamos a cumplir el compromiso ante el injusto. Porque el que es justo está mirando tu acción y Él te honrará. Él estará ahí siempre para los justos. Ahora, quiero que miremos algo
que la Biblia también nos enseña y es la autoridad. Ya vimos la autoridad del contrato, pactos y acuerdos. Ahora, la autoridad de costumbre. ¿A qué hace referencia la autoridad de costumbre? Cuando hablamos de la autoridad de costumbre, estamos hablando de aquellas actividades, aquellas fiestas, aquellas ceremonias o aquellos procesos que se realizan por costumbre, ¿sí? Por hábito o por tradición. Entonces, en Ruth capítulo 4, versículo 7, mira lo que dice la palabra de Dios. Ruth capítulo 4, verso 7. Dice la Biblia de la siguiente manera. En Ruth capítulo 4, verso 7. Había ya desde hacía tiempo, esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato. Entonces había una costumbre, una manera de hacer las cosas, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Había esta costumbre. Y yo quiero decirte algo. Quizá vamos a llegar a diferentes territorios, diferentes lugares, donde nos vamos a encontrar con costumbres, nos vamos a encontrar con tradiciones y nos vamos a encontrar con aspectos diferentes a los que hemos aprendido. Y sabe que esto puede pasar a ser una autoridad en el contexto de que en ese territorio todo se hace a través de dicha costumbre. Si en la época de vos yo digo, no, a mí no me gusta eso de dar zapatos, a mí no me parece, entonces no se hace el contrato. ¿Por qué? Porque delante de ese pueblo es como si fuese una ley, es como si fuese un mandamiento, es como si fuese algo escrito, simplemente que es una acción que se ejecuta en ese pueblo. Ahora, te voy a dar un ejemplo. En Medio Oriente, en alguno de los países de Medio Oriente, no se puede ni comer ni saludar con la mano izquierda, ya que se considera que la mano izquierda es para usos impuros, de tal forma que nadie ni saluda ni come con la mano izquierda. Y si yo voy allí a uno de estos países y voy a saludar con la mano izquierda, se van a sentir ofendidos, se van a sentir despreciados o simplemente me van a mirar a mí con desprecio. ¿Por qué? Porque estoy haciendo lo que no es correcto a nivel cultural en esa sociedad. Pero si yo digo, no, a mí no me importa y a todo el mundo le voy saludando, habrá el que saque la mano y me golpee. Habrán los que se reúnan y me saquen a volar. Habrán los que me insulten y me maltraten. ¿Por qué? Porque no estoy respetando la autoridad que ejerce la costumbre en esa sociedad. No estoy respetando la importancia, el peso que tienen las costumbres de esa sociedad. Entonces, existe la autoridad de costumbre en el contexto de que existe aquellas costumbres que son tan fuertes o están tan arraigadas que pasan a ser un medio por el cual se hacen las cosas. En este caso, la Biblia también nos enseña que en la antigüedad habían costumbres que no se pasaban por alto. Mire, vos y Ruth, la palabra de Dios nos dice que llegaron a casarse y tuvieron un hijo y bueno, de allí Dios generó una descendencia, un linaje que llegó hasta David. Pero quiero decirte algo, y es que cuando nosotros hablamos, cuando tú y yo hablamos de este tipo de costumbres, estamos hablando que la Biblia nos enseña que no se hacía un compromiso, un contrato, sino hasta que se daba el zapato. No se confirmaba, en pocas palabras, no quedaba cerrado ese contrato hasta que no se diera el zapato. Si no se hubiese tomado ese zapato y se hubiese dado, no se cierra el compromiso. Vuelvo nuevamente a Nuevo Oriente, a Medio Oriente, o al Viejo Oriente, como en algunas ocasiones se le llama. En ocasiones, muchas personas van de turismo y entonces se toman fotos semidesnudos con su
ropa de baño, pero para ellos es un insulto, es una ofensa a sus costumbres, a sus tradiciones y a sus creencias. Algo que tú y yo debemos tener en cuenta es que debemos aprender a ser respetuosos de las costumbres o creencias de otros. No ataquemos a las personas porque sean diferentes a nosotros. A veces el cristiano es tan intolerante y tiende a ser intolerante. Y entonces dice, no, respéteme que yo amo al Señor, respéteme mi manera de ser, respéteme, pero no respeta la costumbre y el hábito de otros. No tiene cuidado de no vulnerar el derecho que otro tiene también a ser respetado. Esto no implica que yo lo respeto, entonces voy a participar y voy a hacer todo, aunque bíblicamente no sea correcto, no. Pero simplemente, si esa persona lo hace, voy a dejarlo ahí. Y si voy a una sociedad donde hay costumbres, pues tengo que someterme a ellas. Si no me quiero someter, pues no voy. Porque no puedo ir a insultarlos, no puedo ir a ofenderlos, a pasar por encima de eso. Y es fundamental que tú y yo tengamos ese criterio claro, ese concepto específico. Si no, entonces vamos a ir ganándonos problemas, teniendo conflictos y momentos difíciles. ¿Por qué? Porque no comprendimos que la forma correcta de actuar según Dios es respetando las costumbres. Mire, hay muchas personas que tienen costumbres y tradiciones, respetémoslas. ¿Cuántos llegan a la casa de alguien que tiene imágenes y una vez comienza, baja esas imágenes que son demonios? No haga eso. ¿Cómo se va a ganar a esa persona? ¿Cómo la va a ayudar y cómo la va a poder bendecir si lo único que hacemos es atacarla? No lo vamos a hacer. Al igual que cuando tú y yo vamos directamente a una sociedad que tiene culturas y tradiciones, que vamos de pronto a un lugar donde hay indígenas y ellos comen ciertos alimentos y decirles, no, yo no voy a comer nada de eso, que eso es asqueroso. Me sacan de ahí o simplemente no me vuelven a dejar participar de nada. ¿Por qué? Porque los estoy irrespetando, faltando al respeto. Yo tengo que ser muy sobrio y sabio y tener la capacidad de ir y cuidar, de no vulnerar la autoridad que tienen las costumbres en aquellas personas. Hay muchos lugares donde no existe quizá allá un juez o alguien, no, existen costumbres. Hay poblaciones donde solo se mueven por costumbres, por tradiciones. Hay lugares donde solo la justicia es por costumbre. Miremos algunos pueblos indígenas, ¿sí? ¿De qué manera ellos juzgan a los demás? Por medio de sus costumbres. ¿Qué costumbre tienen? Amarrarlo a un cepo, una semana, encerrarlo en cierto lugar por un mes, darle azotes. Esas son sus costumbres, la manera en la cual castigan la injusticia. Y es diferente. La manera en la cual visionan las cosas es diferente. Pero no quiere decir que lo tenemos que atacar, despreciar y pisotear porque sea diferente. Lo que tenemos que hacer es aprender a respetarlo y ayudarles a ellos si podemos acercarnos y compartirles de Cristo para que el Señor sea convenciéndolos de lo que Él quiera convencerlos. Pero nosotros no tenemos la autoridad para ir y atacar lo que para ellos representan sus costumbres. Ahora Génesis capítulo 38 nos habla acerca de este mismo aspecto. Génesis 38 versículo 6. Mira lo que la palabra de Dios nos enseña. Génesis capítulo 38 versículo 6 dice la Biblia: después Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedió que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía,
y a él también le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar, su nuera, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Salá, mi hijo. Porque dijo, no sea que muera él también, como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Aquí hay una costumbre, y es que existía la costumbre, la tradición, de que si alguien moría sin tener hijos, sin tener descendencia, entonces la mujer de aquel que había muerto se casaba o iba a vivir con su hermano, con el hermano del que había muerto, para que éste le engendrara descendencia al hermano muerto. Y entonces los hijos que nacían, no nacían como hijos de aquel que los engendró, sino nacían como hijos de aquel que había muerto. Y entonces el hermano le engendraba descendencia a su hermano, para que no se borrara el nombre de su hermano, para que quedara de cierta manera como huella de aquel que había muerto. Esa era la tradición, esa era la costumbre de esa época. De tal manera que en este caso Tamar se casó con y luego de que con no tuvo hijos, entonces ella era entregada al hermano Onán para que él le engendrara hijos a que había muerto. Y luego de que Onán no quiso hacerlo, sino que cuando estaba con ella, ¿sí?, luego de que ya estaba pronto a terminar su acción sexual, salía del cuerpo de ella y vertía en tierra, eyaculaba fuera de su cuerpo, del cuerpo de ella. Y de esta manera evitaba pues engendrarle, ¿sí?, dejarle descendencia. Y esta acción desagradó a Dios y dice la Biblia que le quitó la vida. Pero quiero que tú y yo tengamos presente algo bien interesante. Y es que Tamar iba a ser entregada al otro hermano, para que en este caso también le engendrara descendencia al primero que había muerto. Y esta era la manera en la cual se hacían las cosas. Existía la costumbre de casarse con la mujer de su hermano cuando éste había muerto sin tener hijos, para que su hermano tuviese descendencia. Y esta costumbre que existía, esta manera de hacerse, era una norma, era una ley. La mujer no podía ir y casarse con otro por allá, no, era entregada a su hermano, para que le diera descendencia al que había muerto. Y estas tradiciones, estas costumbres que existían o que existieron en esa época, eran tan fuertes, que de una u otra manera la mujer, si iba y estaba con otro hombre, vivía con otro hombre, esta mujer iba a ser apedreada e iba a ser muerta. ¿Por qué? Porque su deber era engendrarle hijos al que había muerto a través de sus hermanos y no podía estar con otro. Y esto era una costumbre y se respetaba a tal punto que la palabra de Dios nos enseña que cuando Tamar quedó embarazada, la Biblia dice que Judá, el padre de y de Onán, quiso mandarla llamar para que la apedrearan y para que la mataran, porque era algo deshonroso, era algo vil lo que ella había hecho. Pero el punto fue que fue Judá el que la había embarazado. Él no se dio cuenta porque ella estaba vestida a la puerta de una ciudad, vestida como se vestían las mujeres que vendían su cuerpo en esa época, con ropa de colores, ¿sí? Y estaba arreglada, maquillada, y de esa manera se vestían con colores vivos, mientras que las viudas siempre lo utilizaban colores oscuros, ¿sí? El negro, el gris, porque eran viudas. Pero Tamar engendró de Judá, y quiero decirte algo bien interesante. Judá, cuando se enteró que ella estaba embarazada, quiso matarla, porque había una norma, una ley cultural
que llevaba a ver a Tamar como una cualquiera y la iban a matar. Pero bueno, ahí se presentó algo y fue que Tamar había tomado el báculo y había tomado la capa de Judá y luego dijo, mire, de quien sea este báculo y esta capa, ese es el del hombre del cual estoy esperando. Y luego Judá dijo, uy, eso es mío. Y entonces ya dijo que no le hicieran daño. Pero quiero decirte algo. Esto es importante porque en ocasiones nos es tan fácil pasar por encima de la costumbre y de la tradición, despreciándola y pisoteándola. No es invitarte a participar de todas las tradiciones que otros tengan, es a respetarlas primero. Y en segundo lugar, es a que si me uno a cierta tribu, a cierta población, a cierto lugar, tengo que también respetar las tradiciones y costumbres que existen allí. Ahora, en Génesis capítulo 29 nos lleva a otra tradición, a otra costumbre que existía en esa época. Génesis capítulo 29, acompáñame por favor. Versículo 20, mira lo que dice el versículo 20 de Génesis capítulo 29. Dice la Biblia, así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos, porque le amaba. Entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete, y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo, y él se llegó a ella. Y dio Labán su sierva Silpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes que la mayor. Cumple la semana de esta, y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. Mira qué tremendo. Jacob dijo, uy, yo quiero a Raquel, me gusta, me parece linda, es espectacular, tiene un rostro. Y él se enamoró de ella y quiso casarse con ella. Pero entonces vino su suegro y le dijo, aquí no se hace así. Aquí hay una cultura, aquí hay una norma, aquí hay una costumbre. Es que la mayor se casa primero. Y si no se casa la mayor, la menor no se casa y punto. Entonces, ¿qué le tocó hacer a Jacob? Aceptar a una y luego pues recibir la otra. Le tocó las dos. ¿Por qué? Porque esa era la ley a través de la costumbre. Esa era la norma que existía, que no estaba escrita, pero que la costumbre lo dictaba. Y Jacob quiso pasar por encima de esa costumbre. Y entonces Labán dijo, aquí no se hace así. Yo sería denigrado. Yo sería, mi casa, mi hija, sería vista como algo terrible. Porque dirían, si no se casan con ella, es porque, mejor dicho. Y sabe, Labán respetó la costumbre. Jacob no lo quería. ¿Y qué pasó? Le tocó a las malas. Y en vez de trabajar solo 7 años, trabajó 14. 7 por Lea, la que no quería, y 7 por la que sí quería. ¿Y por qué 14? Porque había una costumbre, y es que no se podía casar con Raquel hasta que no se casara Lea. Jacob pudo haber dicho, uy, en estos 7 años voy a trabajar por Raquel y voy a conseguirle marido a Lea. Pudo haberlo hecho. Pudo haber dicho, venga, y hablar con alguien y buscarle, mire, esa muchacha, esforzarse para que en esos 7 años se casara esa mujer. Pero no, durante esos 7 años nadie quiso casar con Lea. Entonces, ¿a él qué le tocó? Le tocó aceptar a Lea y a su hermana, Raquel. Ahora, Juan capítulo 18, versículo 38. Dice lo siguiente. Ahora, no solamente hay costumbres y tradiciones ¿en qué? En tribus, en pueblos lejanos. No, mire, hay cosas que se hacen en familia.
Por ejemplo, un hombre se casó con alguien y en la familia de esa mujer había una costumbre. Ese hombre dice, no, yo no participo de eso. ¿Qué es lo que hace? Ofende a la familia. Hace que la familia diga, no, pero usted ¿por qué nos irrespeta de esa manera? Nosotros tenemos esta costumbre, siempre nos reunimos en tal fecha, siempre hacemos esto. Y entonces de pronto tiene la costumbre de salir todos los mitad de año de vacaciones, toda la familia. Él dice, no, yo no estoy de acuerdo con eso, a mí me gusta salir solo. Entonces, yo tengo que aprender a que incluso dentro de un contexto familiar hay costumbres que se deben respetar. Y que si no quiero participar, pues simplemente, pues, tengo en cuenta eso al momento de adquirir un compromiso con otra persona. Juan capítulo 18, versículo 38. Mira lo que la palabra de Dios nos enseña. Acompáñame, por favor. Juan 18, 38. Dice la Biblia de la siguiente manera. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que se os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces había una costumbre que incluso Pilato, que era una autoridad, por ganarse el favor del pueblo, respetó la costumbre. Cuando tú y yo queremos ganarnos el favor de alguien, cuando queremos ganarnos el favor de un territorio donde vamos a estar, si queremos ganarnos de cierta manera el cariño, la aceptación, debemos aprender a respetar las costumbres, ¿sí? Y a tenerlas en cuenta, a no desprestigiarlas, ni pasar por encima, ni desecharlas. No, respetémoslas. Pero si no estamos en la posición de decir, no, eso atenta contra la Biblia, eso es diferente. Ya respeto primeramente al que es mi Señor y al que ha establecido la verdad, que es sobre toda verdad. Pero de lo contrario, mientras no atente contra Dios, respetémoslas. Sometámonos a ellas. Y por último, vamos a mirar la autoridad funcional. Cuando hablamos de la autoridad funcional, estamos hablando de algo bien interesante. Y es la autoridad que tiene una persona por la capacidad que tiene. Existen tres maneras en las cuales se puede identificar esa capacidad. Uno, la capacidad que tiene una persona porque ha estudiado, porque se ha preparado, porque ha sido una persona que ha adquirido conocimientos en una área. Por ejemplo, un médico, él es una autoridad funcional, una persona que tiene autoridad para decirme a mí, mire, no haga esto, ¿sí? Un abogado en un proceso judicial, él me dirá, mire, esto es lo correcto y esto no. ¿Por qué? Porque es la persona que se ha preparado y que tiene todos los elementos necesarios para guiarme o ayudarme en dicho proceso. Ahora, existe, ¿sí?, autoridad funcional por medio, ¿sí?, de los conocimientos que se hayan adquirido sin estudiar, pero que se adquirieron por medio de la práctica. Por ejemplo, aquel hombre que trabajó toda su vida en una carpintería con su papá. Este hombre es un carpintero. No tiene un título, no tiene algo que lo acredite, pero tiene todos los conocimientos para decirme, esa mesa quedó mal, esto lo puede hacer mejor, esto corrijámoslo, ¿sí? Porque tiene toda la experiencia y todo el conocimiento, ¿sí?, empírico, pero lo tiene, ¿sí?, de un área específica. Por ejemplo, existen personas que nunca fueron y trabajaron, ¿sí?, como soldadores en un lugar, pero toda su vida trabajó con su papá. Y el día en que ya no está, este hombre pasa a ser alguien que dice, mire, es así, así, y lo hace con tal excelencia. ¿Por qué? Porque toda la vida estuvo al lado de su papá aprendiendo. Y esos conocimientos le dan una autoridad superior al que no sabe nada, al que no tiene ni idea relacionada a ese tema. Entonces, una de las cosas que debemos tener en cuenta es que la autoridad funcional consiste en
las capacidades que tiene alguien para desarrollar algo. Capacidades superiores a las mías, porque en esa área, ¿sí? O en ese aspecto, pues no tengo un conocimiento, pero él sí. Entonces voy a sujetarme a esa autoridad funcional. Ahora, existe otro tipo de autoridad y es la autoridad, ¿sí?, que nace a través de que la persona es alguien virtuoso en alguna área. Por ejemplo, una persona nació con la capacidad innata para dibujar, la capacidad innata para cantar. No le enseñaron, nadie se puso y le dijo, venga, para dibujar usted tiene que hacer esto, para que haga un trazado. No, él solito desde niño tenía una habilidad y solito aprendió, sin ir a un taller, a una escuela y sin tener a alguien que le enseñe, él aprendió. Fue algo innato, fue algo que aprendió. Muchas personas aprendieron a tocar piano solo. Se sentaron, colocaban una música y comenzaban. Y los que aprendieron solo, recuerdo a alguien que decía, no, yo aprendí, enseñan de una manera a veces particular, así como lo aprendieron. No lo enseñan como en la escuela de música, no. Ellos dicen, mire, yo aprendí de esta manera. Y ellos comienzan a hacerlo porque así lo aprendieron. Quizá tenían un oído excepcional. Quizá eran personas que al escuchar una canción como que identificaban con facilidad y miró, mire, estas son las notas y comenzó y tú solito aprendió. ¿Sabe? Es importante que nosotros tengamos esto en cuenta. ¿Por qué? Porque Dios siempre va a estar respaldando la autoridad. Por ejemplo, una persona va al médico y el médico le dice, mire, usted tiene que guardar reposo por 10 días. Durante estos 10 días usted tiene que estar quieto y cada 8 horas tiene que tomarse esta pastica y cada 12 horas tiene que hacer estos ejercicios. Y entonces la persona el primer día lo hace, el segundo dice, ese médico también, yo ya me siento tranquilo, bien, y deja de hacerlo. ¿Sabe qué pasa? La persona puede llegar a agravarse más o la persona puede llegar a enfermarse mucho más. ¿Por qué? Porque hay una autoridad que está irrespetando, pasando por encima de la autoridad funcional. Y es la autoridad que tiene alguien por la capacidad adquirida. Sea una capacidad adquirida por experiencia, sea una capacidad adquirida porque estudió y se preparó para eso, o sea, algo innato que nació en la persona y que Dios le dio desde el momento de nacer. Entonces nosotros tenemos que tener muy presente esto, porque es tan fácil para nosotros decir, no, a mí no me parece, pero Él es el que sabe. Respetemos esa autoridad. Cuando una persona, por ejemplo, es el sonidista de una iglesia, me gusta mucho ese ejemplo que alguna vez lo escuché de un pastor en la ciudad de Villavicencio, el pastor Héctor Fabio, y él dice siempre, mire, cuando alguien es del sonido, sabe mucho de sonido, y entonces esta persona está allí organizando, pero el pastor está predicando y comienza a decir, bájeme los brillos, súbamele a los bajos, ecualícemele. El pastor no tiene ni idea de lo que está hablando. El que tiene idea es el sonidista. Entonces, dejemos que él haga su trabajo. Dejemos que él cumpla su función. Y si de pronto al finalizar, al bajarme de allí, le digo, uy, el sonido estuvo como extraño. Él me dirá, sí, es que hoy falló esto. Bueno. Pero no entremos a decirle, no, usted no sabe nada, mire que es... Porque él es el que conoce el manejo de los instrumentos. De tal manera, él sabe si necesita más brillo o no. ¿Para qué decirle que suba brillo? Luego le sube brillo y dice, no, usted le sube demasiado. Y luego comienzan a desacreditar a la persona que sabe su trabajo, que conoce su trabajo. Pero a veces somos entrometidos, de cierta manera, en las capacidades que otros sí tienen, que yo no tengo, pero que como que en el sentimiento de que yo soy la autoridad, entonces me gusta mandarlo y hacerlo, bájele, súbale, haga. Pero si yo no sé, más bien me reservo eso y le doy lugar a la persona que sí sabe para que lo pueda hacer de manera adecuada.
Respetemos esa autoridad funcional. Aprendamos a respetar esa autoridad funcional. Cuando hay un director de escuela dominical, un director de Ujieres, un director de, diferentes lugares, ellos tienen una autoridad por la función que ejercen y por los conocimientos que tienen. Entonces, mire, cuando nosotros tengamos a alguien que tiene un conocimiento mayor, por ejemplo, un abuelo, él es una autoridad funcional desde el contexto de su experiencia. Nuestros padres, muchos de ellos quizá sin el estudio, pero con la experiencia. Respetémosla, escuchémosla y reconozcámosla, poniendo en práctica aquellos principios sanos y buenos que ellos nos puedan enseñar. Tomemos la determinación de reconocer la autoridad funcional de otros y no pasar por encima. La autoridad funcional también consiste en el hecho de que, mire, si alguien de una u otra manera, yo puedo ser el jefe de esa persona, pero él es, por ejemplo, ingeniero en sistemas y yo soy el dueño de un gran almacén de sonido. No puedo decirle, no, mira, ubíquele esta pieza por acá y coja esta y colóquela. ¿Para qué le voy a decir a alguien que sabe mucho más que yo? Al contrario, más bien me siento y aprendo de esa persona. Más bien le digo, venga, esto, ¿cómo se hace? No, mire, es de esta manera. Ven, esto está sonando, es que puede ser esto. Gracias. Y acepto la autoridad que la persona tiene desde sus conocimientos, desde sus capacidades. Y reconozco eso. Y al hacerlo, estoy respetando esa autoridad funcional. Entonces, la autoridad funcional es la que tiene una persona por su experiencia o capacidad en aquello que la persona ejerce. Un médico, cuando alguien está muriendo, le dan prioridad al médico y le dan paso a él. Y a otros los alejan, incluso a la familia, porque la autoridad es del médico. ¿Por qué? Porque él sabe qué hacer. La mamá puede gritar, mi hijo despierta, y se va a morir. Pero el médico puede hacer que esa persona reaccione y no se muera. Porque él sabe lo que hace. Tiene el conocimiento. Es una autoridad en su área. Por eso muchas personas, cuando les van a entrevistar en la televisión, en las redes sociales o en diferentes medios, dicen, mire, aquí hemos traído a el doctor, ¿sí?, en antropología, una autoridad en su área. ¿Por qué es una autoridad? Porque tiene todo el conocimiento para decir cualquier cosa sobre ese tema, para dictaminar si es correcto o no lo que sucede en cierto aspecto. Porque sabe, porque tiene el conocimiento. Aprendamos a respetar eso. A veces pasamos y vamos del médico y decimos, no, médico, a mí no me parece, la verdad. Yo no creo que sea lo que usted dice y paso por encima de esa autoridad. Pero Dios está respaldando esa autoridad porque es una autoridad. Y entonces yo me meto en problemas con Dios. Y luego Dios dice, yo no lo puedo sanar porque usted es alguien que pasa por encima de las autoridades que le he colocado. Entre ellas, la funcional. Ahora, los bomberos en un incendio, ellos son autoridad, aún sobre el dueño de la propiedad. Dice, es mi casa, pero los bomberos llegan y quitan al propietario y ponen a los bomberos. ¿Por qué? Porque aunque él sea el dueño, los que saben qué hacer son los bomberos. Los que saben cómo apagar el incendio, los que saben cómo sacar a alguien de allí, los que comprenden cómo evitar riesgos y ayudar para que el daño no sea mayor. Son ellos. Entonces a ellos se les cede la autoridad que tenía el dueño, porque son los capacitados para enfrentar esa situación. El dueño solo grita, se desespera, e incluso se puede meter a la casa y morirse dentro, porque no sabe. Entonces, la autoridad funcional tiene un arraigo fuerte, ¿sí?, en el conocimiento que tú y yo tenemos, ¿sí?, de lo que se pueda estar realizando en esos procesos. Cuando somos personas que tenemos amplio conocimiento en algo, eso nos hace una autoridad. Quizá tú seas una autoridad médica, seas una autoridad, no sé, en el área en la cual seas especialista o en el área en la cual llevas muchos años de experiencia, seas una autoridad. Y te bendigo como autoridad, declaro la bendición de Dios sobre tu vida y le pido al Señor que te honre, te acompañe y te ayude en todo momento y en todo lugar. Quiero que oremos
para que el Señor nos dé la capacidad de respetar los acuerdos, los pactos, los compromisos, la autoridad que tienen las costumbres y la autoridad funcional que tiene la persona al tener la capacidad superior a la mía para hacer algo. Señor, gracias. Gracias por todos y cada uno, Señor, de mis hermanos. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Declaro tu bienestar, declaro tu gloria, declaro tu poder y confieso en el nombre de Jesús tu palabra sobre ellos. Respáldalos, Señor. Hónralos, bendícelos y ayúdalos en todo tiempo, Señor. Hoy declaro tu bendición sobre las familias, sobre los hogares. Declaro tu bendición, Señor, sobre todos y cada uno de ellos. Hónralos, bendícelos, ayúdalos, Señor, y llénalos de fe, de paz, de libertad. Inúndalos de ti, Señor. Hoy desato cada vida. Reprendemos toda potestad y obra de las tinieblas, Dios. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, declaramos que tú destruyes todo lo que no es tuyo, que tú, Señor, deshaces lo que no proviene de ti y que tú estableces tu reino, Señor, porque tú eres la autoridad sobre toda autoridad. Te ruego, Señor, danos sabiduría. Haz de nosotros personas sabias, tan prudentes, tan sensatas, tan cuerdas, que hagamos todo excelente y correctamente. Perdónanos en el nombre de Cristo por las veces donde hemos hecho las cosas a nuestra manera y en vez de ser una solución hemos sido un problema, o en vez de ser un instrumento tuyo, Señor, no lo hemos sido. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, Espíritu Santo, a ser excelentes, a ser sobrios, a ser sabios y a hacerlo todo para ti y como para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos amigos, Dios los bendiga. El Señor los guarde, los sustente, los llene de bendiciones hoy, mañana y siempre. Un abrazo fuerte para ti, para tu familia y adelante en Cristo Jesús. Muchas bendiciones.